Bueno, muy buenas tardes. En este día martes 30 de agosto, una vez más, el Colegio de Abogados de Chile hace una invitación a conversar y discutir respecto de temas contingentes. Y en esta oportunidad tenemos una compañía magnífica de un espléndido profesor de Derecho Administrativo, quien nos va a exponer respecto de los reglamentos, y en particular de los reglamentos como fuente del derecho en la propuesta de la nueva Constitución que se vota este domingo 4 de septiembre. Nuestro expositor, don Raúl Letelier Bartenberg, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor además y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y becario postdoctoral de la Escuela de Specializzazione in Studio sull'Amministrazione Pubblica de la Universidad de Bolonia. Es profesor asistente de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director además de la colección Administración Pública y Derecho de la editorial Marcial Pons, y es abogado también consejero del Consejo de Defensa del Estado, integrante del Comité Contencioso Administrativo de dicha institución. Profesor Letelier, para el Colegio de Abogados es un gusto tenerlo como expositor, bienvenido, y queremos darles los próximos 45 o 50 minutos para que usted pueda exponernos respecto de su mirada de los reglamentos como fuente del derecho en esta propuesta de nueva Constitución que votamos el próximo domingo. Así que, profesor Letelier, bienvenido, muchas gracias por su exposición, y también le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube y también por el enlace de Zoom. Profesor Letelier, sus minutos, por favor. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados, muchas gracias al propio Matías Insunza, consejero del Colegio de Abogados, por esta amable invitación a debatir con ustedes sobre la propuesta constitucional que votamos este domingo, en un tema que, bueno, es un tema, digamos, que está en el corazón del derecho administrativo, pero también está en el corazón, desde luego, del derecho constitucional, que es la forma en cómo la Constitución diseña la distribución de materias a regular en relación a las fuentes del derecho, ¿no? Es decir, de lo que se trata este tema es qué opción, qué diseño, qué sistema construyen las constituciones para poder distribuir el conjunto de materias a regular en relación a las fuentes del derecho disponibles, ¿no? Nosotros sabemos que las fuentes del derecho varían, ¿no? Y por ende cada una tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus propios timing, ¿no? Algunas son mucho más rápidas de poder operar, otras son un poco más lentas, otras tienen mayor legitimación democrática, otras tienen menos legitimación democrática, otras tienen más prestigio técnico, otras tienen menos prestigio técnico, otras son, como digo, más rápidas, otras son más lentas, algunas son incluso más costosas, ¿no? Para poder construir una ley, por ejemplo, se requiere mucho dinero para poder tener o producir una regla legal, otras son un poco más baratas, ¿no? Entonces, hay fabulosos estudios en el derecho comparado que tratan de mostrar el set de opciones que tienen los países para poder diseñar sus sistemas de distribución de materias dentro de fuentes del derecho. Entonces, estas palabras que voy a dedicar ahora son palabras dedicadas a ese tema, al tema de cómo la propuesta constitucional diseña este mecanismo, este sistema de distribución de competencias. Quiero en este sentido referirme a dos cuestiones, ¿no? La primera es lo que podríamos llamar una reflexión, casi diría textual, ¿no? Es decir, ¿qué opción, qué diseño tiene la propuesta constitucional, ¿no? Esto está
esta forma de abordar este primer punto, uno podría decir, bastaría con leer el texto y hacer, bueno, las interpretaciones legales que tenemos que hacer, las interpretaciones constitucionales que tenemos que hacer siempre para poder verificar por qué opción la propuesta constitucional se decantó. Yo diría que aquí, en esta parte, es donde tenemos alguna diferencia con Alejandro Vergara, que hace algunos martes atrás vino también aquí al Colegio de Abogados a mostrar, digamos, lo que era su propuesta. Él tiene una propuesta de lo que la Convención habría decidido, ¿no? De lo que la propuesta constitucional tendría. ¿Cuál es la opción que esta Convención por la cual se decantó? Esta es donde tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia en cuál es el diseño, diríamos que el texto de la Constitución, ¿no? Que la Constitución formal ha construido. Debo advertir que hay aquí alguna particularidad en la interpretación que tenemos con Alejandro Vergara en este tema. Digamos, es algo curioso, ¿no? Normalmente los problemas interpretativos que tenemos en relación a las leyes o a las constituciones, normalmente lo que uno quiere es defender lo que a uno le parece la propuesta más razonable de interpretación. Es decir, esto es muy común, eso lo hacemos constantemente los abogados. Cuando mostramos una interpretación de una regla, normalmente hacemos referencia a que esa propuesta es la mejor, ¿no? Es la que mejor refleja el sentir de la propia Constitución o incluso la mejor versión constitucional. Aquí tenemos una diferencia con Alejandro Vergara porque en general la forma que él elige, su interpretación es una interpretación que, y en esto estamos los dos de acuerdo, conduce al peor resultado, ¿no? Es decir, Alejandro Vergara nos muestra una manera de interpretar el diseño de distribución de fuentes que lleva a resultados, digamos, catastróficos, ¿no? Y en esto estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, esa forma de interpretar o esos resultados que arroja esa forma de interpretar, yo diría, ni yo ni él estamos de acuerdo que son resultados óptimos, ¿no? Yo, en cambio, sostengo que la lectura que hace Alejandro Vergara es una lectura incorrecta. La decisión de distribución de materias por la cual optó la Convención Constitucional es otro, no es el que Vergara nos propone, y en la manera en como yo tengo de argumentar, arroja un buen resultado, ¿sí? Arroja un buen diseño. Esta será la primera parte que abordaré, ¿no? La manera de cuál es el diseño que la propuesta constitucional contiene, por cuál se decantó la Convención Constitucional, y en una segunda parte quisiera referirme a una materia que ya no es tanto textual, no se refiere a qué es lo que la propuesta constitucional contempló, sino que aquí quisiera en esa segunda parte hacer un juicio funcional, ¿no? Es decir, mostrar que la decisión de la Convención Constitucional es una decisión, digamos, correcta, ¿no? Es una buena decisión, ¿no? Aquí la argumentación no es una argumentación puramente jurídica, aquí es una argumentación basada en teoría de la administración y teoría política, que trata de mostrar, por fuera de los argumentos, diríamos, puramente legales, trata de mostrar que la opción de la Convención Constitucional es una opción correcta, y quisiera de alguna manera persuadirlos de que esto es así. Bueno, vamos a la primera parte. La primera parte es ¿qué dice la propuesta constitucional? ¿Por qué diseño de distribución de materias la Convención Constitucional se decantó? Bueno, en realidad para esto podríamos a lo mejor derechamente ver cuáles son las normas involucradas en este diseño. Pero me temo que un análisis de este tipo sería un análisis que no daría cuenta de lo que ha sucedido en nuestra historia constitucional, con lo cual esta propuesta constitucional conversa. Es decir, para poder saber por qué ocupa algunas de las palabras que la propuesta constitucional ocupa, es necesario hacer un pequeño recorrido por la historia constitucional chilena y mostrar cómo esto ha ido evolucionando. Me parece que la mejor
el mejor punto de partida, aun cuando no es el punto de partida del comienzo, sino que es un punto de partida incluso cercano a nosotros, el mejor punto de partida me parece que es el que señala el punto en donde en la Comisión Ortúzar se reflexiona sobre cuál es el sistema, cuál es el sistema que divide las materias en la Constitución del 25, es decir, cuál es el sistema que regía a Chile en esa época, y cuál es el giro que la Comisión Ortúzar quiere darle a este diseño de materias. Ahí es un buen punto de análisis porque en ese momento la propia Comisión Ortúzar quiere hacer un punto de inflexión, ¿no? Quiere construir un cambio, yo diría, revolucionario en la manera en que se diseña la relación entre la ley y el reglamento como las dos principales fuentes del derecho. Entonces, es un punto interesante porque muestra cuál es la reflexión teórica, la reflexión, diríamos, científica de los juristas que digamos, conversan sobre este diseño y por ende reflexionan sobre cómo ven el sistema de la Constitución del 25 y muestran también cuál es el sistema que quieren inaugurar con la Constitución de 1980. En esto yo diría que la doctrina es bastante pacífica en mostrar que se ve a la Constitución de 1925, a esa distribución. Esta es la forma en que los juristas de 1980 observan este diseño basado en los siguientes pilares, ¿no? Es decir, estos son los pilares del sistema de la Constitución del 25. 1, dominio mínimo legal. 2, una regla de defecto de carácter legal. Y tercer lugar, primacía completa de la ley. Esas tres características reflejan la manera en cómo los constituyentes de 1980, si es que es bueno llamarlos así, bueno, miran a la Constitución de 1925. El dominio mínimo legal, como su nombre lo indica, quiere decir que a la ley se le asignan en forma exclusiva un conjunto mínimo de materias, ¿no? Es decir, este conjunto de materias es lo mínimo que puede regular la ley. En ese grupo de materias que la Constitución de 1925 refleja, en ese mínimo de materias, no puede haber intervención reglamentaria, ¿no? De hecho, la expresión usada, ¿no? De hecho, la cláusula, ¿no? Lo que define esta idea de dominio mínimo legal, uno bien podría llamarla la cláusula solo en virtud de una ley se puede. Esta fórmula, solo en virtud de una ley se puede, es una cláusula que aparece entrecomillada, es decir, es la cláusula textual de la Constitución del 25 y también de la Constitución de 1833, pero es impresionante como todos los textos de derecho constitucional y de derecho administrativo del siglo XX en general se refieren a esta decisión de dominio mínimo legal como esto, como enfatizando esta expresión. Así comienza el listado de materias asignadas a este dominio mínimo legal. Solo en virtud de una ley se puede. La idea de solo en virtud muestra que cuando se refiere solo en virtud, la expresión solo es muy decidora en el sentido de que a pesar de que se está refiriendo a la ley, en verdad es un mensaje para la potestad reglamentaria. Solo por ley se puede. Esto quiere decir que el reglamento está excluido de este conjunto de materias, ¿no? En el resto de materias existe claridad de que la ley puede intervenir, es decir, la ley puede regular todas las materias. Este es solamente un dominio mínimo asignado a la ley. En el resto de materias la ley puede intervenir regulando sin ningún problema. Existe también completa claridad en los textos del siglo XX que el listado de la Constitución del 25 no es en ningún caso un listado taxativo y por ende existe, como digo, completa claridad de que esas son las materias, digamos, mínimas que puede regular la ley. Podríamos decir, yo diría, algo así apresuradamente, que en el resto de materias, en las materias que no están
consignadas en el listado de solo en virtud de una ley se puede, podríamos decir apresuradamente que en el resto de materias podrían estas ser reguladas por ley y por reglamento, ¿no? Sin embargo, yo diría que esta sería una versión incorrecta, ¿no? Es decir, bajo el mandato de la Constitución del 33 y de la Constitución del 25, no se reconoce la posibilidad de una potestad reglamentaria, diríamos, autónoma, ¿no? Es decir, cuando se habla de reglamentos, se habla siempre de reglamentos que están vinculados a la legislación, vinculados a la ley, ¿no? Ahora bien, lo que es importante, y por esto es importante que la referencia a un dominio mínimo legal es una referencia a materias en donde se excluye el reglamento, y en cambio en las otras materias el reglamento no está excluido. Lo que es relevante es mostrar que en la regulación de aquellas materias que están fuera de ese dominio mínimo legal, la intervención del reglamento para implementar esa legislación es completamente amplia, ¿no? Es decir, la doctrina mira al reglamento como una forma de implementación intensa de la legislación. Es decir, a pesar de que la manera en cómo se expresa tanto la Constitución del 33 como la del 25 es referida a una reglamentación cuyo objeto es la ejecución de la ley, el hecho de que tengamos un sistema de dominio mínimo legal asume que la intervención del reglamento en la implementación de la legislación es intensa. No hay entonces una reglamentación que podríamos llamar autónoma, a pesar de que una regla de dominio mínimo legal supondría que en el resto de materias pueda haber intervención del reglamento de manera autónoma. Esto no es, de hecho, la propia expresión de reglamentación autónoma no es conocida o no es popular bajo el mandato de la Constitución del 25, pero sí es popular, sí es reconocido que las posibilidades de intervención del reglamento para implementar la legislación es alta. De hecho, por ejemplo, eso se refleja en la manera en cómo la doctrina mira las remisiones legislativas al reglamento, ¿no? Y por ende las permite constantemente, ¿no? No es algo problemático. Esto será problemático luego bajo el mandato de la Constitución del 80. Bajo el mandato de la Constitución del 25, las remisiones que la ley hace al reglamento, esta materia será regulada por reglamento, son consideradas normales y por ende el rol que tiene el reglamento en esa implementación es profundamente intenso. La manera en cómo los juristas del siglo XX, de comienzos y mediados del siglo XX, entienden a la potestad reglamentaria es precisamente esta, es una versión de completa eficiencia legislativa. El objetivo del reglamento es hacer eficiente la legislación, es cumplirla y por ende, siendo fieles a esa legislación, es llevarla a cabo de la manera más eficiente posible. Otra cosa también es clara en esta época, ¿no? bajo el mandato de la Constitución del 25, y es que la primacía es de la ley, ¿no? Es decir, en esto tampoco hay duda, ¿no? La ley siempre, diríamos, le gana al reglamento, ¿no? Aquí no hay ninguna posibilidad de asumir que reglamento y ley se comportan en universos, diríamos, paralelos. No, tienen un campo de actuación conjunta en donde siempre prima la legislación. José Luis Sea, por ejemplo, cuando se refería a la Constitución del 25 y a este sistema que opera, hablaba de una idea de la congelación del rango, ¿no? Esta era una forma de expresar que cuando la legislación intervenía en un sector, es decir, regulaba un sector, en ese sector y en esas materias que la legislación regulaba, simplemente se le quitaban a la potestad reglamentaria, al ámbito del reglamento, ¿no? La legislación de alguna manera iba conquistando sectores y cada vez que conquistaba un sector, le cambiaba el rango a esa materia y la transformaba en una materia legal, ¿no? Esa materia que ya había sido regulada por ley no podía ser nunca más modificada por un reglamento, tenía que ser siempre modificada por ley. ¿Y esto por qué? Porque la primacía es primacía legal, ¿no? La ley siempre prima por sobre el reglamento.
Este sistema al cual hago referencia ahora, un sistema de dominio mínimo legal, un sistema de primacía de la legislación y un sistema en donde, bueno, la regla de defecto es la ley. La ley puede colonizar de alguna manera el total de materias existentes. Esta decisión, estas características que tenía la legislación, el diseño de la Constitución del 25, es mirado con crítica por los constituyentes de la Comisión Ortúzar. Y en esto yo creo que también existe completa claridad histórica de que la manera en cómo se ve ese diseño es una forma crítica, ¿no? Es una forma que se ven problemas, ¿no? El principal problema que se ve ahí, ellos lo definen, de hecho, en algunas de las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, cuando se refieren a algo así como una especie de pérdida de la dignidad de la ley, ¿no? Es decir, la ley se ha transformado bajo el mandato de la Constitución del 25, se ha transformado en algo poco digno, ¿no? La ley está regulando cuestiones que no debiesen ser reguladas por la ley, ¿no? Está regulando minucias, está regulando cuestiones de carácter técnico que tienen movilidad y por ende la legislación entra en una fase de desfase continuo. La legislación se presenta, estas leyes se presentan como leyes, digamos, con baja dignidad, ¿no? Esto es compartido constantemente por los constituyentes de la Constitución de 1980, ¿no? Y entonces aparece también con total claridad la intención de querer reaccionar frente a eso que algunos de la doctrina posterior llamaba algo así como una elefantiasis legislativa, ¿eh? Esto de que al final la ley era casi como un elefante, estaba lleno de legislación, leyes particulares, las leyes habían perdido la generalidad y por ende se habían transformado en legislaciones de minucia, pero también en legislación de eventos particulares, ¿no? Y entonces hay claridad al interior de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución de querer modificar esto, ¿no? De querer hacer un cambio radical a esa manera de comprensión de la Constitución del 25. Ya es algo tradicional la cita a una intervención de Bertelsen en la comisión, cuando tratando de explicar lo que la comisión quiere hacer, indicaba, ahora en el proyecto, ahora se pretende dar una distribución completamente distinta en lo concerniente al campo de la ley y de la potestad reglamentaria, determinándose con carácter taxativo cuáles son las materias que necesariamente deben ser reguladas por ley y en las cuales no puede intervenir el reglamento. Es decir, el objetivo de la Constitución del 80, en la manera en cómo fue pensada por la Comisión Ortúzar, era restringir el campo de la legislación, ¿no? Restringir el campo de la ley. Ante esta ley preocupada de minucias, ante esta ley poco digna, entonces lo que se quería era restringir la legislación a aquellas materias que realmente eran muy importantes, ¿no? Y por ende esto es resaltando o otorgándole ahora una función completamente protagónica al reglamento, que era el necesario complemento de la legislación. Y por ende, entonces, el cambio que hace la Constitución del 80, o que se propone por la Comisión Ortúzar, cambia lo que era la cláusula matriz de la Constitución del 25. Esta idea de solo en virtud de una ley se puede, es entonces ahora cambiada a solo son materias de ley. Este es el cambio clave, ¿no? Este encabezado es en buenas cuentas el encabezado que construye la decisión general de cuál va a ser el sistema. Sabemos también históricamente que este cambio fue polémico, ¿no? Es decir, no había completa claridad de que era un cambio bueno, ¿no? De hecho, el Consejo de Estado se opuso a este cambio, de hecho había dicho que la propuesta de la Comisión Ortúzar era una propuesta peligrosa porque le otorgaba algo así como demasiado poder al Poder Ejecutivo, a la administración del Estado para poder crear este tipo de reglamentación. El Consejo mostraba que era
que a pesar de que los numerales del hoy artículo 63 eran numerales más o menos amplios, pero aún así sabíamos que era taxativo, y como era taxativo, entonces había muchas otras materias que podían quedar fuera de este listado, y entonces eso podía originar algún problema de descompensación entre poderes, darle mucho poder al Poder Ejecutivo en desmedro del Poder Legislativo. Finalmente primó la decisión de la Comisión Ortúzar, pero como todo en la vida, primó morigerando en parte el listado taxativo del artículo 63. Mientras más amplio fuese ese hoy artículo 63, entonces el ámbito de la potestad reglamentaria se podía reducir un poco. Y en esto, la manera en cómo se llegó al texto final era utilizando lo que en otros países, principalmente en la fórmula francesa o yugoslava de aquella época, distinguían entre leyes reglamentarias, es decir, las leyes que regulan el total de una materia, o leyes de bases, o leyes normativas, que solo digamos, por la complejidad de las materias, se regulaba solamente una parte de la materia, ¿no? Se regulaban solo las bases de una determinada materia. Entonces se ocupa esta fórmula, y entonces se llega bajo la decisión de la Comisión Ortúzar, se opta por el diseño que tenía la Comisión Ortúzar, pero se coloca este artículo 63.20 hoy día, y se hace esta referencia más genérica a toda otra norma de carácter general que estatuya las bases, ¿no? Y entonces se hace este guiño a que en toda materia, siempre cuando esta fuese de bases esenciales, esta podía ser, era materia de ley. Pero en el diseño, digamos, ganó la Comisión Ortúzar, ¿no? Es decir, el cambio radical era un cambio que estaba operando, ¿no? Se aprobó este cambio radical, ¿no? Y el cambio radical, como les contaba, tenía como objetivo reducir el campo de la ley, ¿no? Ese era el objetivo principal. En esta reducción del campo legislativo es evidente que la Constitución del 80 quiere entregarle a la potestad reglamentaria un rol protagónico, ¿no? Se reduce el ámbito de la ley para entregarle mayor potencia y mayor intensidad a la reglamentación, y aquí aparece entonces esta idea del reglamento autónomo. Alejandro Silva Bascuñán lo expresa con gran maestría la manera en cómo se entiende esta reglamentación autónoma y el sentido que esta tiene. El concepto, dice, se funda en el reconocimiento de que ha de haber siempre alguien que en la marcha estatal se halle en condiciones de tomar la medida apropiada y pertinente, incluso alguna que no esté prevista, como confiada específicamente a otro determinado funcionario o órgano público, para encauzar como corresponde el proceso directivo ante una situación no descrita en la normativa vigente o surgida súbitamente al margen de toda previsión. La idea de Silva Bascuñán acá, cuando refiere a los beneficios que tenía esta potestad reglamentaria autónoma, era entregarle al presidente de la República como director, ¿no?, del orden público, entregarle esta facultad de poder emitir órdenes encaminadas a satisfacer, ¿no?, en la amplitud de su proyección, toda la tarea que es la dirección estatal, desde luego, sin otra limitación que la de ajustarse correctamente a la Constitución y a las leyes, y desde luego no dictar normativa que haya sido reservada al dominio de la ley. Y entonces aparece esta gran distinción, a lo menos teóricamente, entre la reglamentación de ejecución, la reglamentación que ejecuta leyes, y la reglamentación autónoma, que es una reglamentación que toma aquellas materias
que no eran parte del dominio legal, ya sea porque no estaban en su dominio mínimo, o ya sea porque la legislación no había tomado esa materia, ¿no? Entonces, esta reglamentación que aparece ahora en la Constitución del 80 aparece bajo una forma de dominio máximo legal. Entonces, en esa fórmula de dominio máximo legal existe un grupo de materias que son materias acotadas a la ley. El objetivo principal de la Comisión Ortúzar era restringir el campo, el ámbito de la ley, y el total de las otras materias no reguladas en ese dominio máximo legal ahora son solo y exclusivamente parte del reglamento autónomo. Entonces, si uno pudiese resumir ese diseño que tiene la Constitución de 1980, que es que como podemos ver, cambia radicalmente los presupuestos de la Constitución del 25. Ahora antes teníamos un dominio mínimo legal, ahora tenemos un dominio máximo legal. Antiguamente teníamos la ley era la regla de defecto, ¿no? En el sistema de un dominio máximo legal, como el dominio de la ley está acotado, ¿no? Entonces la regla general ya no es la legislación, no es la ley, sino que es el reglamento, ¿no? Cambia respecto a la Constitución del 25, y como en la Constitución del 25 existía primacía de la ley siempre le ganaba al reglamento, ahora en la Constitución del 80 eso ya no rige, ¿no? El ámbito de la ley es un ámbito restringido, el ámbito del reglamento es otro de los ámbitos. Ambos son compartimentos estancos, no se tocan, no tienen de alguna manera un conflicto de supremacía. El conflicto que hay es un conflicto de si la materia está en el espacio de la legislación o está en el espacio de la reglamentación. Es decir, la manera de resolver los conflictos es un conflicto de competencia, no es un conflicto de primacía de una fuente respecto de la otra. Como pueden ver, el cambio entre el sistema de la Constitución del 25 y el de la Constitución del 80 es diametral, es radical. Tenía razón Bertelsen cuando decía que el cambio que iba a proponer la Constitución del 80 era un cambio revolucionario en este sentido, un verdadero punto de inflexión en el diseño de las fuentes del derecho. Existe claridad también de que este cambio de la Constitución del 80 involucraba una especie de giro administrativo, ¿no? Es un giro que iba a potenciar la reglamentación, ¿no? Iba a potenciar la reglamentación de ejecución, que seguía con la misma teoría que tenía en la Constitución del 25, pero ahora complementada por una reglamentación autónoma, ¿no? Y por ende, todo aquello que no estuviese en las materias consignadas en el artículo 63, bueno, ahora todas ellas serían parte de esa reglamentación autónoma. Entonces, la potencia que tenía la reglamentación, al menos en el diseño, ¿no? Al menos en la constitución que podríamos llamar formal, era un verdadero giro administrativo. Sin embargo, en la operación de la Constitución de 1980 se produce algo que podríamos llamar algo así como la traición a ese giro administrativo. Es decir, lo que el texto de la Constitución del 80 decía es traicionado por la operatoria del sistema. Esto, hay que decirlo, se hace en un momento, recordemos, esta Constitución del 80 encasilla a la ley, le da un espacio taxativo de materias, y por ende todo lo demás es parte de la reglamentación autónoma, es decir, el poder, que podríamos decir, el poder teórico que tiene el presidente de la República es mucho mayor, y en cambio el poder de la legislación es menor, ¿no? Esto es menor sabiendo que el artículo 63 es bastante amplio. Esto yo solamente indico de cómo era el diseño en la teoría, en los textos, ¿no? Como dicen los norteamericanos, ¿no? Pero claro, con la llegada, yo diría, de los gobiernos de la concertación, la operatividad del sistema comienza a cambiar, ¿no? Y por ende existe una dominación, diríamos, de la doctrina jurídica de la época en hacer que el sistema, que en el texto decía una cosa, gire
de manera de parecerse lo más posible al diseño de la Constitución del 25. Esto es, ir deprivando, ¿no? Ir anulando la reglamentación, ya sea la reglamentación de ejecución y la reglamentación autónoma, desconfiando de la reglamentación estatal, de la reglamentación del gobierno, y privilegiando la ley. Volver a privilegiar la ley. Bueno, además está decir quién en aquella época dominaba la producción legislativa. Ya sabemos cuál era el sistema de elección en aquella época, y bueno, ya sabemos también quiénes eran los que estaban en el gobierno, y por ende los que podían de alguna manera aprovechar esa extensión de la potestad reglamentaria, y quienes podían de alguna manera aprovechar ese predominio de la legislación. Y entonces comienza una fuerte doctrina, yo diría casi uniforme, cuyo objetivo es, bueno, quitarle poder a la reglamentación y devolverle entonces este protagonismo a la ley. Aquí, bueno, está el propio Sea, Fernand Douai, Luz Bulnes, Teodoro Rivera, entre otros. Esta forma de actuar, esta traición al giro administrativo, o esta traición a Bertelsen, no podría también indicar, se hace por dos vías principalmente. La primera es, bueno, extendiendo al máximo el ámbito del artículo 63. Esto es, desde luego, ahí el número 20 es primordial en esta tarea. Mientras más extenso, mientras más amplio sea lo que se entiende que está incluido en el actual artículo 63, mayor es el ámbito de la legislación y menor es el ámbito de la potestad reglamentaria. Esto, como digo, en contra del sentido que tenía la Comisión Ortúzar cuando aprobó esto. De hecho, el propio Sea llegó a calificar que lo hecho por la Constitución del 80, lo hecho por Bertelsen, que había sido uno de los principales defensores de este modelo, él decía, esto es en verdad una mera apariencia de innovación. El régimen constitucional hoy aplicable a la potestad reglamentaria como norma de clausura y al dominio máximo legal no difiere, dice, esencialmente al estatuido por la Constitución de 1925, porque el cambio de redacción y las proclamaciones son insuficientes para convertir las apariencias en una innovación fundamental y práctica. Bueno, con esto entonces, la Constitución material ganó a esa Constitución formal y se instaló esta idea de que se instaló una idea de que el artículo 63 era un artículo amplísimo, que en realidad en la práctica entregaba todo a la ley, y se llegó a decir que el reglamento autónomo casi no existía, ¿no? De hecho, siempre hay como estas bromas que dicen, ¿quién conoce un reglamento autónomo? Así como algo completamente anecdótico, ¿no? De ser la regla general en la construcción, en el diseño de la Constitución del 80, pasó a ser algo así como una pieza casi arqueológica. ¿Qué dice la propuesta constitucional? La propuesta constitucional se ubica en este momento histórico, ¿no? En un momento histórico en donde, bueno, pasó esto. La propuesta sigue tres reglas que permiten observar que la matriz principal de distribución de competencias es similar a la Constitución de 1925. Es similar, no digo idéntica, es similar, ¿no? De partida, el artículo 264 copió bueno, la regla básica de la distribución de materias, el solo en virtud de una ley se puede. Esta expresión, como digo, es una expresión que si uno ve los textos antiguos, hay registros en todos ellos mostrando cómo estas frasecitas, estas palabras concadenadas, eran las que reflejaban el diseño. Solo en virtud de una ley se puede, es una prohibición para el reglamento para intervenir en ese grupo de materias. El artículo 288.2 también hace referencia a otra de las características de la Constitución del 25, de la cual hemos conversado, que es la primacía de la ley, ¿no? Es una norma que establece con completa claridad la primacía de la ley frente a la, digamos, colisión entre ley y reglamento. Cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley en caso de contradicción. Así cumple nuevamente esta
Esto es uno de los presupuestos que tenía el diseño de la Constitución del 25. Esto es entonces, se permite que el reglamento regule la ejecución de la ley, esto es, el propio artículo 288 hace referencia a esa idea de ejecución, pero también se permite que en el espacio no regulado por la ley pueda haber una implementación reglamentaria amplia o derechamente lo que llamamos una reglamentación independiente o autónoma. Este es el gran cambio, de alguna manera, que uno podría observar entre la propuesta constitucional y la propuesta de la Constitución de 1925. En la propuesta de la Constitución de 1925 no existe conciencia, a pesar de que teóricamente el dominio mínimo legal podría hacer referencia a ello. La comprensión jurídica de la época no reflexiona sobre la reglamentación autónoma. La reglamentación ahí en la Constitución del 25 está siempre vinculada a la ley, siempre es de alguna manera de ejecución, aunque como digo es una ejecución que como está vinculada a un dominio mínimo legal es una ejecución intensa, es una ejecución en la cual el reglamento tiene amplias posibilidades de implementación. La diferencia entonces que tiene la propuesta con la Constitución del 25 es que aquí también se consigna una forma también de reglamentación autónoma. Bueno, asignar o distribuir materias dentro de la fuente del derecho es siempre una cuestión difícil. Es algo como referido a la obra de Neil Comesar, que habla de las alternativas imperfectas. En general, la política pública es siempre una opción por alternativas imperfectas. Cada alternativa, cada opción tiene problemas, tiene muchos beneficios y tiene también problemas. Entonces, de lo que se trata es siempre de tratar de quedarse con los beneficios y tratar de atenuar los problemas. Siempre las políticas públicas, siempre las decisiones normativas tienen este factor. Y aquí uno puede ver en relación a la propuesta ya de la convención, bueno, uno podría distinguir dos tipos de problemas. El primer problema es un problema del cual está documentada la propia historia constitucional, que es el desequilibrio entre el presidente y el Congreso. Este es el desequilibrio que vio el Consejo de Estado cuando reflexionaba sobre el diseño propuesto por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Es decir, cuando hay reglamentación autónoma, entonces puede haber un problema de desequilibrio. Puede haber regulación por parte del presidente de la República que puede dar origen a esto de que algunos llaman, esto de gobernar por decretos. Así como que en materias importantes se gobierne mediante una alternativa que no tiene tanta legitimación como la ley. Entonces hay ahí un problema diríamos, de desequilibrio. Este, como digo, es un problema clásico y abordado por la Constitución del 80. ¿Cómo la propuesta constitucional hace frente a esa situación, a ese problema de desequilibrio? Bueno, lo hace de una manera mucho más, yo diría, sana, que es vinculando aquí el diseño de la Constitución del 25 con la Constitución del 80. Esto es, se corrige con dominio mínimo legal. Es decir, la ley siempre podrá corregir lo hecho por el presidente de la República. Es decir, en aquellas materias donde haya reglamentación que podríamos llamar autónoma, donde haya reglamentación hecha por el Poder Ejecutivo, la ley siempre podrá intervenirla. La ley siempre tendrá primacía. Si hay una materia que es de alguna manera conquistada por el reglamento, es regulada por el reglamento, la legislación, la ley siempre podrá reescribirla. Por ende, siempre podrá desplazar ese reglamento y regular esto legislativamente. Es decir, ese problema de desequilibrio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es neutralizado mediante una regla de dominio mínimo legal. Hay otro problema que uno podría también consignar. Este es un problema que el propio Alejandro Vergara lo refiere con bastante frecuencia, que sería algo así como el control. ¿Quién controla la potestad reglamentaria?
¿no? ¿Cómo se controla el Poder Ejecutivo? Y en esto, bueno, la propuesta constitucional asume una opción, yo también diría, radical, y esto es un control completamente extenso a la potestad reglamentaria. Es decir, ¿no? El reglamento no está exento de control. ¿No? No hay ninguna regla que refiera a que por el hecho de que se ejerce una potestad reglamentaria, ahí hay exención de control. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, el control a la reglamentación es completamente intenso. Lo hace la Contraloría General de la República. El artículo 351.1 habla del control de legalidad y control de constitucionalidad de todos los actos administrativos, sean estos de contenido reglamentario o sean de contenido particular. Lo hace el Tribunal Constitucional en el artículo 381.1 letra E, cuando se refiere a los decretos que son representados por inconstitucionalidad por parte de la Contraloría General de la República. Lo hace el artículo 381.1 letra F para decretos inconstitucionales en uso de la potestad reglamentaria autónoma. Lo hacen los tribunales ordinarios. Lo hacen los tribunales ordinarios hoy en la disposición transitoria 46.1 cuando se refiere a esta acción de nulidad general contra cualquier acto administrativo, sin importar si este sea reglamentario o particular. Es parte de las competencias de los tribunales administrativos. De hecho, en el mundo entero, los tribunales administrativos controlan los reglamentos del presidente de la República o de los órganos que tengan potestades reglamentarias. El artículo 175.5 también de la propuesta hace referencia a que, bueno, cualquier persona que se considere vulnerada por la administración pública, sea por su actividad material, sea por su actividad formal, podrá reclamar y ejecutar los recursos administrativos o jurisdiccionales que correspondan. Y sobre todo, la principal forma de control son los efectos de la primacía legal. Cada vez que un reglamento viole la ley, esté en contra de la ley, bueno, cualquier tribunal de la República simplemente desplaza ese reglamento y aplica directamente la ley. Es decir, el control, que es, digamos, la manera de poder reaccionar a un posible problema de control a la potestad reglamentaria, me parece que está abordado completamente por la propuesta. En los 3 minutos que me quedan, entonces quisiera referir a algo así como un análisis funcional. Esto es un buen diseño, es un buen sistema. Es el sistema, es la opción que yo diría correcta para el Chile actual. En primer lugar, sabemos bien, un Estado social es un Estado que se define legalmente. Principalmente se define legalmente. De hecho, la expresión Estado social y democrático de derecho, la referencia a la idea de democrático de derecho hace continua alusión a que la intensidad de lo social, la intensidad del Estado social es definida democráticamente. Pero sabemos bien también, y esto lo saben bien todos los Estados sociales, sabemos bien que la complejidad de un Estado social es mucho mayor que la de un Estado subsidiario como el actual. Es decir, la intervención pública, la intervención administrativa en este tipo de diseños estatales es mucho mayor. Bueno, la reglamentación ofrece un instrumento de mayor plasticidad, de mayor flexibilidad para hacerlo operativo, ¿no? Y en esto la propia digamos, doctrina comparada a propósito de la implementación de estados sociales muestra la creciente relevancia que tienen la reglamentación en la concreción de estados sociales. Una segunda referencia es que uno de los grandes problemas de la Constitución del 80 ha sido documentado principalmente como un problema de operatividad de las decisiones públicas. Este es un sistema, el sistema en el que vivimos es un sistema político, es un sistema administrativo que le cuesta entregar respuestas ante demandas sociales. Se ha mostrado torpe para entregar respuestas sociales. Los ejemplos son muchos, ya lo sabemos. Y en general existe esta demanda porque los sistemas jurídicos sean, como dicen los norteamericanos, sean responsive, ¿no? Es decir, se entreguen respuestas, ¿no? Den respuestas, ¿no? Den respuestas en plazos oportunos, den respuestas, den respuestas eficientes y eficaces para
para resolver problemas sociales. Bueno, el sistema de la Constitución de 1980, de los compartimentos estancos entre reglamento y legislación, su objetivo principal era un objetivo de arrinconar la ley. Su problema principal era un problema competencial, de distinguir radicalmente competencias. La propuesta constitucional es una propuesta que está pensando en eficacia del Estado social. Yo diría que ese es su principal objetivo, es tratar de hacer eficaz. Así que los problemas en general no sean problemas exclusivamente de competencia, sino que sean principalmente situaciones que coloquen al Estado en situación de poder darle eficacia a las decisiones sociales más relevantes. Por otro lado, yo diría que ya hace un tiempo existe una tendencia fuerte en el derecho administrativo de mirar con buenos ojos un mayor protagonismo reglamentario. Este mayor protagonismo lo podemos ver con fuerza en lo que llamamos hoy la escuela de la reforma del derecho administrativo, liderada principalmente por la doctrina administrativista alemana, con profesores como Schmidt-Assmann, Voskuhle, Hoffmann-Riem. Y en general esta escuela ha mostrado que ha ido cambiando la legalidad, ¿no? Y como ha ido cambiando la legalidad, el rol que tiene el reglamento es distinto al que tenía en los comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX. Uno de los cambios importantes es que antiguamente la legislación tenía, digamos, programas condicionales. Si se dan estas circunstancias, entonces entregue el beneficio. Si se dan este conjunto de cosas, entonces haga esto otro. Es decir, la legislación era muy clara en indicarle a la administración qué tenía que hacer. Era muy fácil de alguna manera ejecutar la legislación, pero eso ha cambiado radicalmente. Un conjunto importante de legislación es cada día más finalista. Simplemente entrega fines a ser cumplidos. Imagínense, la propia legislación de procedimiento administrativo está llena de principios administrativos. Entonces, principios que no están claramente definidos, que dan cuenta de hacia dónde queremos que vayan las soluciones jurídicas y sociales para determinados problemas, pero no entregan un programa condicional, sino que entregan fines, objetivos. Por otro lado, es también claro que la complejidad de la regulación jurídica ha ido creciendo. Y a mayor complejidad, más torpe es la legislación, ¿no? La ley reacciona de mala manera ante la complejidad, ¿no? Los problemas más complejos exigen una mayor interacción, mayor rapidez, mayor flexibilidad en la creación de respuestas jurídicas. Otro de los campos es lo que pasa en la regulación interna de los servicios, y ya con esto voy terminando. Nos hemos ido decantando hacia un modelo donde parece ser correcto que los servicios públicos se organicen internamente para dar respuestas a problemas sociales. Y por ende, no hacer esta regulación orgánica directa que hacíamos antes. Todo el servicio público estaba regulado en la legislación y bueno, no importaba mucho qué pasase en el futuro, ¿no? Esa orgánica era una orgánica pesada, es una orgánica rígida que hacía operar el servicio. Hoy en día existe cierta conciencia en mostrar lo bueno que es cuando los servicios se organizan internamente, flexiblemente, con cambios ante nuevas demandas sociales, con cambios en circunstancias naturales o materiales que permitan que los servicios reaccionen rápidamente ante ello. El sistema de la Constitución de 1980 era un sistema de compartimentos estancos, tal como he indicado. Cuando hay sistemas de compartimentos estancos, quien resuelve los problemas es siempre aquel que resuelve los conflictos de competencia, que normalmente suelen ser tribunales, ¿no? El Tribunal Constitucional o tribunales ordinarios. Y por ende, los conflictos entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo son siempre conflictos judicializados, ¿no? Ese es un mal sistema. Y una de las gracias que tenía el diseño de la Constitución del 25, que lo toma ahora la propuesta constitucional, es que los problemas entre ley y reglamento, es decir, cuando el Poder Legislativo
cree que es incorrecta la opción que ha seguido el Poder Ejecutivo, bueno, no se resuelven yendo a un tribunal a que resuelva este problema, no, se resuelven simplemente legislando. Es decir, la respuesta es una respuesta política, no es una respuesta judicial. Y esto es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más claro. Y finalmente, la propuesta constitucional es una propuesta que apuesta por un Estado administrativo, es decir, hay muchos órganos que son órganos que gozan de autonomía y que dan cuenta de un diseño estatal basado en distintos servicios públicos que persiguen los objetivos que la propia legislación les consagra en su regulación. Y esos objetivos los persiguen con autonomía, con flexibilidad, con decisiones propias, ¿no? Desde luego, esto siempre genera un problema. Los norteamericanos que siguen un modelo parecido también siempre tienen un problema sobre si estas autonomías capturan las decisiones legislativas, capturan un poco la democracia. Pero una apuesta por una mayor administrativización del funcionamiento estatal permite que la regulación reglamentaria sea mucho más protagonista que la regulación legislativa. Bueno, con esto he dado, creo yo, respuesta a dos cuestiones. La primera era, ¿cuál es el diseño de la propuesta constitucional? ¿A qué o contra qué ella reacciona? Y por otro lado, mostrar que funcionalmente es una respuesta correcta. Eso es. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, profesor Letelier, por su interesante exposición y muy ilustrativa. Y tenemos algunas consultas que quisiéramos formularles, algunas que se formularon aquí en el chat, y don Álvaro Andaur hace la siguiente consulta. Dice, en el escenario de la propuesta de nueva constitución, cuando el reglamento autónomo ha regulado una materia que no es de reserva legal exclusiva y posteriormente la ley es la que asume esa misma ordenación, según la propuesta de nueva constitución, prima la ley en caso de contradicción, pero, y aquí viene la consulta, en ese caso, ¿el reglamento quedaría derogado por aplicación del principio de jerarquía normativa por ser una antinomia aparente? Bueno, a ver, esa es una gran pregunta. Es una pregunta, yo diría, de teoría del derecho dura. Y uno diría, la respuesta rápida a esto debiese ser que la ley, de alguna manera, deroga el reglamento. La regla es de primacía, pero la ley deroga el reglamento. Pero en realidad la relación existente entre ley y reglamento, sabemos, es una relación de cooperación. Esta es mi opinión sobre esto, ¿no? Desde luego, este es un tema que podrá en general, desde luego, las personas dedicadas a la teoría del derecho le dedicarán páginas a este problema. Porque la pregunta principal ahí es, bueno, ¿qué pasa cuando la ley se deroga luego? ¿No? Eso quiere decir que el reglamento vuelve a regir. Imaginemos que la ley simplemente se deroga, ¿no? Y por ende no es que haya una ley que la sustituye. Si hay una ley que la sustituye, siempre la materia va a seguir siendo dominio legal, ¿no? Pero si la ley se deroga, yo pensaría que el reglamento adquiere vigor. Y eso, el hecho de pensar que el reglamento adquiere vigor, porque si no hay legislación que gobierne una materia, el reglamento, digamos, vuelve a tener esa competencia. Entonces, si es que esto es así, eso supone entonces que lo que hace la ley no es derogar el reglamento, sino que simplemente desplazarlo de aplicación, ¿no? Sería algo así como una especie de derrotabilidad del reglamento, bueno, sería desplazamiento del reglamento, pero yo pensaría que una ley que toma una materia y luego esa ley es derogada, permite que el reglamento, aquel que fue desplazado en un momento, regule ese sector. Muchas gracias. Profesor, también tenemos la siguiente consulta. Junto con agradecer la interesante actividad, comentan, quisiera aprovecharla de consultar al expositor cómo ve las dinámicas posibles entre los reglamentos y la acción de tutela. Bueno, a ver, el cambio
el cambio de, diríamos, dicho algo así como en simple y torpemente, el cambio del recurso de protección a una acción de tutela, yo creo que es un cambio mucho más radical de lo que hemos hablado tal vez sobre esto, ¿no? Yo creo que no hemos quedado solamente en el titular de decir se extingue o se elimina el recurso de protección y se crea esta acción de tutela. Yo diría que el cambio es mucho más profundo que esto, ¿no? Que mostrarlo de esta manera. La acción de tutela es una acción que pretende rescatar el rol cautelar de la protección de derechos fundamentales, ¿no? Así, el objetivo principal es retomar ese rol cautelar, ¿no? Un rol cautelar que en algún momento se creyó que podía tenerlo el recurso de protección, pero sabemos bien que la práctica ha ido destruyendo esa relación cautelar y hoy en día son demasiadas cosas declarativas, ordinarias, las que se deciden por la vía de la protección, ¿no? La tutela pretende rescatar ese rol cautelar y pretende integrar una protección cautelar con la protección definitiva, ¿no? Es decir, de hecho, la propia norma sobre acción de tutela conversa con lo que podría ser en el ámbito nuestro, lo que podría ser con la competencia contencioso administrativa, ¿no? Es decir, es una, fíjense, el recurso de protección es un recurso de protección tal como está, es un recurso de protección que conversaría muy mal con tribunales administrativos, con un proceso contencioso administrativo. Hoy en día, bueno, buena parte del recurso de protección se dedica a impugnar actos de la administración del Estado. Bueno, ¿cómo entraría a regir un recurso de protección que se asume hoy en día como un recurso que procede sin perjuicio de los demás recursos? ¿Cómo podría eso conversar correctamente con una competencia contenciosa administrativa? Eso no lo hace mal el recurso de protección. La acción de tutela, en cambio, quiere retomar ese rol cautelar y además quiere retomar un rol especializado, ¿no? Es decir, la propuesta habilita a esa especialización, dice, esto será conocido por tribunales de instancia, ¿no? Esto posibilita el hecho de que estas acciones cautelares sean conocidas por el tribunal que corresponda. Si el asunto es civil, podrá ser conocido por el tribunal civil. Si el asunto es contencioso administrativo podrá ser conocido por tribunales administrativos. Si el asunto es un problema de deslindes, podrá ser conocido por tribunales civiles. Si el asunto es un asunto penal, podrá ser conocido por tribunales penales, si es de familia, etcétera, etcétera. Si es laboral. Y esto, fíjense que es una tendencia que ya se estaba viendo en recursos especializados en materia laboral, en materia tributaria, en materia de aduanas, ¿no? En donde acciones especializadas, conocidas por tribunales especiales, estaban desplazando el recurso de protección. Bueno, yo diría que esto es, digamos, este problema sería el gran problema que podría ser resuelto por tribunales administrativos, en esta idea de una acción de nulidad en contra de reglamentos o en la manera en cómo se hace efectiva la primacía de la legislación por sobre el reglamento. Entonces, la existencia de tribunales administrativos sería el principal contexto en el cual hacer ver esto, y esto dentro de esta fase, diríamos, cautelar que podría tener la acción de tutela ahí. Entonces yo creo que es funcionarían bien procedimiento declarativo, ordinario, acción de tutela, en el control a la potestad reglamentaria. Muchísimas gracias, profesor Letelier, por su interesante exposición. Creo que además las preguntas fueron clarificadoras en cuanto a una invitación a reflexionar sobre el punto. Quisiéramos agradecerle también a quienes nos han acompañado por nuestra plataforma de Zoom y de YouTube, y también a los colegiados y demás abogados y abogadas que tanto en Santiago como de regiones, porque tenemos personas de los colegios regionales también que han seguido y muy conscientemente e interesadamente esta exposición. Así que una vez más el Colegio de Abogados le agradece, profesor Letelier, su exposición, y sin lugar a duda va a dar argumentos muy claros y contundentes para la decisión que se tiene que tomar este domingo de cara a la propuesta constitucional. Muchísimas gracias, profesor Letelier. Gracias, perdona, Matías, solo saludar a Raúl. Presidente. Sí, muchas gracias, Raúl. Hoy día me reincorporé, estuve con un COVID, así que pese a todos los que seguramente gozaron o creyeron que yo estaba liquidado, hoy día salí.
Oye, no, muchas gracias, Raúl. En realidad, más que de cara al domingo, yo creo que de cara a la confrontación de dos miradas diferentes respecto a la potestad reglamentaria, una quizás más pesimista, que era la de Alejandro, y otra más optimista, que es la de Raúl, digamos. Y Raúl siempre ha sido un optimista por naturaleza, aunque yo me duele y me cuesta creer de que ese optimismo vaya a ser real desde el punto de vista de los plazos, las oportunidades, porque en realidad esta dificultad de una acción constitucional como el recurso de protección o una acción especial como la que tiene este proyecto de propuesta constitucional, tenemos un problema latente, digamos, en que la verdadera deficiencia o falta de justicia está en los tiempos, digamos. O sea, la verdadera insatisfacción está no tanto en los sistemas, está en los tiempos. La gente, a través del colegio, nosotros somos grandes recolectores de esta dolencia, ¿no? No solo en materia de protección, sino que en materia de juicios ordinarios, en materia de funcionamiento normal de la Corte y cualquiera de las Cortes. Así que yo me encantaría que toda la tesis y la tesitura de Raúl desde el punto de vista de la exquisita exposición que ha hecho se confrontara con la realidad material, ¿cierto?, de la inoportunidad que tienen las decisiones judiciales. Así que ojalá que cualquiera sea el evento que termine el día domingo, ojalá que nos pongamos el día lunes a trabajar en mejorar el acceso a la justicia y la oportunidad judicial. Así que... Ahora, fíjate que eso, déjame decirte ahí, presidente, lo saludo aquí al presidente del Colegio de Abogados, que hay un mensaje positivo frente a todo esto, y ese mensaje positivo es que siempre las respuestas finales, las decisiones finales, siempre son nuestras y siempre están a nuestra disposición constantemente. Si uno leyese ahora, digamos, haciendo ahí como un velo de la ignorancia, uno leyese el texto del artículo 20 de la Constitución del 80, uno diría, esto es una locura gigantesca, ¿eh? Un recurso de protección contra cualquier tipo de acto, sin plazo, con facultades completas para el juez que va a tomar esta decisión. Uno diría, esto va a ser una locura. Pero en realidad la práctica fue disciplinando también un poco. Sin duda. El mundo jurídico lo fue disciplinando y lo fue transformando en algo bueno. En un momento fue un gran recurso. Yo creo que sigue siendo un gran recurso, pese a que al Consejo de Defensa no le gusta, pero es un gran recurso. Así que muchas bueno, gracias. Lo saludo. No, gracias por la invitación. No, feliz, Raúl, de tenerte acá. Yo creo que además cierra el ciclo de las dudas que nos dejó Alejandro. Algunos estarán más contigo, otros más con Alejandro, que era un poco la idea. Y quizás debiésemos haberlos puesto a los dos juntos, digamos. Eso nos faltó, digamos, desde el punto de vista de la teoría del debate, que somos tan malos en el debate, en realidad, y nos apaleamos, digamos, preventiva o posteriormente, digamos. Así que, pero en todo caso, muchas gracias, Raúl. Nos hiciste muy bien. Y a ti, Matías, por la estupenda conducción. Así que muchas gracias. Y con eso cerramos nuestro día, ¿no? ¿Cierto, Anita María? Eso. Cuando quieras. Gracias a todos. ¿eh? Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos, Raúl. Enrique.